Hoy queremos puntualizar sobre una característica, un carácter de parte de Dios que nos insta y que necesitamos también nosotros pues aplicar, vivirlo. Y para ello quiero que nosotros podamos ver en los Salmos, en el capítulo 135, Salmos capítulo 135, versículo 3, allí para que usted lo pueda buscar en su dispositivo, en su Biblia. Bueno, en fin, la idea es que podamos nosotros poder concentrarnos en esta hora, en el tiempo de la predicación. Declaro que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que cumple su propósito. Amén. Y dice la palabra de Dios en los Salmos, en el capítulo 135, versículo 3: alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Y esta es una de las características de Dios, hace parte de ese carácter de Dios de ser benigno. Y quizás nosotros esta palabra de benigno, lastimosamente, lamentablemente, esa concepción que se tiene aún desde la medicina, donde se distingue aquel tumor del maligno del benigno. ¿Qué tumor es benigno? Si por ende ya al tener un tumor es un asunto complejo. Y eso hace parte de esa distorsión de conceptos y de realidades que Dios quiere que se establezca en medio de la humanidad. Y aquí es donde nosotros nos encontramos entonces con ese carácter de parte de Dios que nos habla que Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Amén. Tan así es que por eso en el versículo nos insta que nosotros adoremos a Dios por su característica, ¿sí? Porque ha sido concebido y creado para el bien. Y en ese sentido también su naturaleza quiere que esté impregnada sobre su pueblo. Ese conjunto de características permanentes e invariables que siempre están, que no tengan variación. Y es allí entonces donde quisiera introducirme para hablar de esta característica de Dios, que hace parte de su genética, a través de una pregunta. ¿Qué es benigno? Quisiera preguntarte, ¿qué es benigno? ¿Y cómo lo aplicas a tu vida? ¿Sí? ¿Qué es benigno para ti? Y la verdad que cuando empecé a estudiar sobre este tema, a hablar con Dios sobre este tema, no quise hacerlo simplemente desde mi perspectiva, sino también involucrar a otras personas. Y en este caso pues me parece como muy relevante que sea a través de mi casa, de mi familia. Y entonces le lancé esa pregunta a mi hija Dana. Escuchen lo que ella respondió. Bueno, pastor, para mí benigno es tener bondad, amar, tener perdón, tener misericordia. ¿Y cómo lo aplico? Pues dándole copia a mis compañeros, ayudando a mi hermano y darle cosas a la familia, porque Dios me ha sembrado esa semilla. Pues pastor, para mí es eso, benigno, y eso lo aplico en mi vida. Pastor, ¿no? Bueno, no quise coartarla, sino eso, cómo nosotros poder, aún la palabra tiene que llevarse a esa dimensión de la aplicación. Cómo nosotros llevamos aún en esa naturaleza de los niños, ¿verdad? Los jóvenes, los adultos, cómo nosotros nos involucramos en una vivencia real de lo que es la palabra. Y quise hacerme ese alto en el camino, y sobre todo con este tema de lo que es Dios, porque también nos infunde y nos establece que sea para nosotros. Y es allí entonces donde el primer punto en esa manifestación de lo que es Dios, de su característica relevante y que quiere que sea establecida sobre nosotros. En ese sentido nosotros necesitamos entonces un andar renovado. Digan conmigo, un andar renovado. Y para poderlo entender, si nosotros vamos a Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, ahí nos habla de ese andar renovado, porque se tiene que vivir. Y en ese andar renovado nos dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y me parece muy particular porque en este caso Dana mencionaba en ese ejercicio de lo que hacía, no solamente
lo ilustró hacia los demás en una característica que a sus compañeros, sino también hacia el interior, que tiene que ver con su casa, con su hermano, lo identificaba con su hermano. Y a veces nosotros, en esa característica que Dios nos ilustra y que nos impregna y que nos dice que debemos caminar en Él, a veces se nos hace mucho más fácil hacia los de afuera que hacia los de adentro. Y aquí lo que Dios nos habla es que tiene que ser transversal en cualquier escenario. ¿Cómo somos tan buenos con los nuestros, con los de nuestra casa, con nuestra familia? ¿Cómo somos tan buenos con ellos como somos tan buenos con los de afuera? Y en ese sentido es allí donde nosotros necesitamos tener claridad de la forma como se tiene que hacer. Y ese mismo capítulo nos da respuesta de ese caminar en esa dimensión y en esa genética de Dios, de su benignidad. Si vamos nosotros al versículo 17, aquí nos habla en este versículo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando hablamos de un andar renovado, significa entonces que nosotros necesitamos caminar como Dios nos lo establece. Nosotros necesitamos hacer un alto en el camino. Y como nosotros vemos que ese alto en el camino es despojándonos, iglesia. Para ser buenos necesitamos despojarnos. ¿Cuántas cosas necesitamos despojarnos? Muy particular, quiero enfatizar de esa forma muy particular. Aún puedo llamar a mi hija, porque a las 3 de la mañana, cuando está en una búsqueda con Dios, ella salió de su cuarto. Pero salió de su cuarto muy impresionada. Estaba muy impresionada porque tuvo un sueño donde toda la dimensión de lo que estaba soñando es que Jesús viene. Y se vino hacia mí, me abrazó y me dice: papá, Jesús viene. Pero lo que más le conmovía es, no solamente pues ella veía la seguridad de que se iba con Dios, sino de todas las personas que se quedaban. Y en ese sentido, aún porque su apreciación hasta esta mañana antes de venirnos para acá, nos decía: no, yo creo que lo que más aquí necesitamos estar siempre juntos. Y hablaba de sus primos, hablaba de sus abuelos y bueno, y de las personas que están a su alrededor. Yo le decía: venga, no te angusties, porque cuando Dios permite estas escenas, estas vivencias, si Dios está diciendo que va a venir, ¿qué es lo que tú debes hacer? Te la llevaba al ejercicio. Si hagamos esto, tu abuela, tu nona te va a invitar a salir, y ella anuncia que ya va a llegar. ¿Qué debe pasar en ti? Dice: pues estar preparada. Y eso es lo que nos envuelve esto. Cómo nosotros nos preparamos. Y una de las formas como nosotros podemos prepararnos es despojándonos. No podemos seguir abrazando esa condición y esa naturaleza pecaminosa que está en medio nuestro. Pero no solamente esto, sino que también cuando nosotros nos despojamos, el mismo capítulo lo resuelve en el versículo 22, 24. Efesios, estamos en Efesios, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces en Efesios versículo 22, dice su palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre. Pero el versículo 24 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que no solamente despojándonos de aquellas cosas que nos hacen tropezar, de aquellas cosas que nos alejan de la naturaleza de Dios, porque Dios nos insta de que tú y yo seamos buenos. Pero para ser buenos necesitamos despojarnos. Pero no solamente despojarnos, sino también aquí nos habla de que necesitamos revestirnos. Y ese revestirnos nos habla de equiparnos, de ponernos cosas que Él nos da, cosas que Él nos plantea, cosas que Él nos insta, que nos invita a tener. Amén, iglesia. Y es allí entonces, por eso termina en ese versículo 32. Pero ese versículo 32, donde no solamente es esa inspiración de tener misericordia y perdonarnos unos a otros, sino que en esencia es como hay una práctica del perdón. Y una de las cosas que tiene que ser es parte de todo hombre y mujer de Dios, en esa naturaleza buena que tenemos de parte de Dios, es la capacidad de perdonar, iglesia. ¿Qué tanta capacidad de perdón tenemos? Y te lo digo
no desde la jactancia de que yo soy aquí uno de los duros para perdonar. Cuánta dificultad tenemos cuando somos agraviados, cuando somos lesionados. Pero también tenemos una oportunidad de Dios en ser confrontados con Él, para mirar su rostro, para poner nuestra mirada en las cosas de arriba y saber que ese beneficio del perdón no solamente, porque cuando nosotros, ¿qué es lo que hace que nosotros nos detengamos pensando que el beneficio es hacia la otra persona? Sí, hay beneficio hacia la otra persona, pero el mayor beneficio es para aquel que se dispone a perdonar. Amén. Y es en ese sentido entonces que si bien no podemos ser buenos a medias, iglesia, no podemos ser buenos a medias, Dios nos habla de una genética que está en Él, hace parte de esa característica en Él y que debe estar impregnada en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual hay una segunda característica que necesitamos nosotros entender. Si bien ese andar renovado, si ese andar en una renovación en Dios, lo otro que nos empieza a abrir el panorama lo encontramos en Romanos capítulo 2 versículo 4. Y su palabra nos establece allí que necesitamos valorar sus riquezas. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque ese versículo nos introduce con una pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vean ustedes entonces que aquí en ese versículo hace alusión a unos frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu tienen que ver con un desarrollo de una relación continua, permanente con Dios. Solo manifestamos los frutos del Espíritu cuando nos relacionamos con Dios. Solo son adheridos a nosotros, no es una capacidad natural de parte nuestra. Es un beneficio de parte de Dios. Y los frutos del Espíritu como tal, en esa aplicación, en esa vivencia, se dan cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Y vean ustedes que es muy particular. ¿Saben por qué? Porque ahí denota que la riqueza es la paciencia. ¿Sabes que nosotros riqueza solamente lo configuramos y lo relacionamos solo con dinero, con abundancia, materiales? Bueno, es importante tener salud también, hace parte de una riqueza. Pero Dios nos habla de otras riquezas que no sacamos provecho, que los menospreciamos y que no entendemos que ellas, cuando nosotros las valoramos, pues eso para nosotros trae una gran añadidura, cosas maravillosas en nuestras vidas. La paciencia es una virtud consistente. Esa no está fluctuando, nos da una consistencia en soportar en silencio situaciones desagradables, infortunios y ofensas. Esa es la capacidad que se establece de parte de Dios hacia nosotros. La longanimidad es la capacidad de mantenernos fiel y constantes en el Señor, pese a las dificultades, los obstáculos o pruebas que se presentan a lo largo de la vida. Y por eso nosotros nos encontramos hoy argumentos como: hoy hay más hambruna, hoy hay más necesidad. ¿Y sabes qué estamos justificando? Muchas personas hoy roban y decimos: están robando por hambre, y esa es la forma como lo resolvemos. Pero ¿sabes qué pasa? Hay carencia de beneficios de parte de Dios para permanecer. Nosotros nos encontramos con días malos, pero aún en el día malo, porque es muy bueno o es muy fácil ser bueno en un día bueno, ¿o no, iglesia? Pero dígame usted, cuando se encuentra con un día malo, allí hay unos beneficios de Dios para permanecer siendo bueno. Y esa capacidad de parte de Dios que nos habla. Pero también se muestra solidario con el otro. ¿Cómo mostrarnos solidarios con los demás? Especialmente cuando están afrontando adversidades. Es decir, hay una sensibilidad en nuestras vidas para ser generosos, que hace parte de la genética de Dios que se habló la semana pasada. Tan así es instarlos. Hoy hay familias en la iglesia que están aguantando hambre, como lo encontramos nosotros a nuestro alrededor. Nuestros vecinos, quizás, gente en la calle. Y por eso quiero invitar a la iglesia, animarles. Una vez más queremos activar los mercados. ¿Cómo construimos mercados?
en esa sinergia que hacemos todos. Y por eso les invitamos que pueden traer café, que pueden traer chocolate, que pueden traer huevos, que pueden traer implementos de aseo, ¿sí? Que pueden traer frijoles, cosas que no son perecederas, para poder nosotros armar mercados y volver nuevamente a retomar aquellas cosas que nosotros hacíamos como familia de Dios para bendecir a aquel que esté en dificultad. ¿Están de acuerdo? ¿Aceptan ese reto? Vean ustedes entonces que bien a través de ese pasaje podemos preguntarnos cómo la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Sí? Y aquí quiero apoyarme en mi esposa amada. Bueno, nosotros podemos pensar que Dios es bueno y que esa es su naturaleza. Y está bien, porque es así. Pero también me pregunto, mirando este pasaje en Romanos 2:4, acerca de esa bondad de Dios. Dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. La bondad de Dios hacia nosotros está muy relacionada hacia llevarnos al arrepentimiento. Que nosotros veamos la bondad de Él en nuestras vidas y podamos arrepentirnos de nuestras formas erradas de vivir. Pero esto no se debe quedar en esa relación de Dios con nosotros, sino que Dios también nos llama a ser como Él, a tener su carácter, a mostrarlo a Él en todas las cosas. Hace muchos años, cuando yo estaba en el colegio, había una compañera que me molestaba continuamente por ser cristiana y se burlaba y molestaba. Y recuerdo que un día ella empezó a gritarme y yo no contestaba, porque en mi cabeza yo pensaba, la palabra suave pues va a menguar su ira. Y nunca le contesté, o sea, no reaccioné frente a sus provocaciones. Pasaron muchos años, ya estando casada, ella me contacta por redes sociales y me dice que necesita hablar conmigo. Cuando me llama me dice que la perdone y yo quedé pues muy sorprendida por esto, y empieza a contarme que ella ha descubierto que debe pedirme perdón por su comportamiento en ese tiempo, y que la forma en que yo le contestaba a ella, que era con amor, con bondad, la hizo reaccionar acerca de su mal proceder. A esto debemos llegar nosotros, que siempre seamos bondadosos, porque así como Dios es bondadoso con nosotros y nos lleva al arrepentimiento, nosotros con actos de bondad y de amor podemos lograr que otros se arrepientan. Y eso debe trascender todas las esferas de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el lugar donde estemos. Debemos mostrar el amor de Dios para que muchos sean movidos a arrepentimiento. Bondad es sinónimo de benignidad. Y en ese sentido, iglesia, el panorama que nos encontramos hoy, aún la misma Biblia registra evidentemente en qué condiciones nos encontramos. Si tú te diriges a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, quizás no estás ahí, no está ahí en diapositiva, pero búscalo allí en tu Biblia. En el capítulo 3, el versículo 1 en adelante dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ya estamos en ellos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la realidad de la sociedad actual. Y esa es la realidad porque se han alejado de Dios. Pero ¿qué debe distinguirnos a nosotros? ¿Cómo se puede denotar, identificar aquel que camina con Dios? Y tiene que ver con esto. ¿Cómo nosotros nos apropiamos de esa característica buena? Y no solamente bueno para recibir el beneficio en lo personal, sino que todo lo que está a nuestro alrededor puedan irradiarse, puedan impregnarse de ese beneficio que tenemos de parte de Dios. Y en ese sentido, por eso, ¿cuánto nosotros podemos impactar? Yo tengo una anécdota, una vivencia
Estaba muy pequeño, quizás tenía unos 10 años, quizás. Y me acuerdo muchísimo que me enojé en gran manera con mi papá. Y me enojé en gran manera con mi papá y fui a mi mamá a reclamarle. Le dije, ¿usted también está de acuerdo? Y me molesté también con ella. Y me molesté con ellos porque veo cómo llega a mi casa un mercado, pero era grandísimo, no le estoy exagerando, y todo lo que tenía en ese mercado, aún porque me detallé a mirar, y yo soy santo, esto para hacer, esto para lo otro, en fin, estaba hasta emocionado con ese gran mercado. Y cuando pregunté, bueno, ¿y este mercado por qué no lo organizamos? ¿Es para nosotros? No, eso no es para nosotros, ese es para familia tal. Y yo, ¿por qué? Si eso lo necesitamos nosotros. Y de hecho eso ni siquiera hay aquí. Y yo no lo entendía. Dice, pero es que quiero enseñarte que lo bueno que es dar a los demás. Pero en ese momento ese mensaje no caló en mi cabeza, no caló en mi mente, no caló en mi corazón. Y estuve molesto durante varios días, hasta que me olvidé de él. Me olvidé en cuanto a esa molestia, ese momento. Pero en el camino de la vida me quedó tan marcado que mientras tú y yo tengamos la oportunidad de bendecir a otros, esa oportunidad de demostrar lo que tenemos de parte de Dios, que no solamente se marca desde la generosidad, sino simplemente la naturaleza de hacer el bien a otro y saber que ese bien que le podemos generar a otro, aún eso provoca que ellos conozcan de Dios, se arrepientan y se acerquen a Él. ¿Cuántos hoy están lejos de Dios por un mal testimonio nuestro? ¿Cuántos? Porque somos carentes de demostrar la genética de Dios, de ser buenos. Y esa es la razón entonces donde la verdad, si bien es en la composición y la naturaleza de la que nos encontramos, hay un refrán, hay un proverbio, quizás una frase célebre, donde dice: si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque solo fuera por un negocio. Todo el beneficio que usted y yo tenemos por ser buenos, iglesia, los beneficios que recibimos de parte de Dios por aceptar esa condición de lo que es Él. Y es allí entonces, si bien en primera instancia es necesario tener un andar renovado, ¿verdad? Lo segundo es cómo nosotros podemos valorar sus riquezas. Necesitamos, si andamos en un andar renovado, vamos a valorar sus riquezas, que son mucho más allá de las que nosotros contemplamos. Hoy nosotros nos angustiamos porque no tenemos carro, o porque no tenemos vivienda, o porque no tenemos ropa, qué sé yo. Pero hay otras riquezas mucho más sublimes, que si nosotros caminamos en ellas, habrá sobre nosotros ese deleite de lo que es Dios para nuestras vidas. Pero hay un tercer concepto que quiero que en esta hora usted y yo podamos nosotros también entender. Y quiero invitar a mi hijo David, porque él me va a ayudar también con este pasaje. Si bien en 2 Samuel, vayan ustedes a 2 Samuel capítulo 22 versículo 36. Y 2 Samuel capítulo 22 versículo 36 nos dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Y yo quiero hacerte una pregunta, David. ¿Cómo te ha engrandecido Dios? ¿Y cómo puedes engrandecer a los demás? Buenos días, iglesia. Bueno, antes de responder la pregunta que papá me plantea, pues él me compartía un pasaje de la Biblia, ¿cierto? Que es 2 Samuel 22:36. Y antes de responder la pregunta que me hizo papá y que nos hizo a todos como familia, me generaba mucha curiosidad conocer el significado de la palabra benigno. Y benigno se desprende de dos palabras, de bene,
que es bueno, y genus, que significa nacido. Creo que nos gusta mucho conocer como de dónde viene cada palabra, qué significa, bueno, y eso nos hace entender un poco más las cosas. Y este bene, que significa bueno, y genus, que significa o que indica nacido, quiere decir etimológicamente que es concebido o creado para el bien. Y yo, según de segunda de Samuel 22:36, que en la Reina Valera dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, y de tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Yo siento que Dios me ha engrandecido a través de mi familia, de las convicciones que se han creado a través de mi familia. Porque de chiquito llegué a casa de los abuelos con mi papá, y crecí en una casa de muchos adultos con convicciones fuertes, con identidades bien marcadas. Y eso hizo que en mí, como joven, pues que ahora soy joven, bueno, saliendo de la juventud, que ahora todavía me creo joven, me ayuda a tener una convicción pesada como el plomo, comparado con el polvo. Si usted echa polvo en el agua y plomo en el agua, probablemente si echa la misma cantidad en peso, lo que más rápido se va a ir al fondo es el plomo, porque tiende a ir más rápido, porque es más pesado. No sé cómo explicarlo, aquí ya nos metemos en temas físicos y no soy bueno en ello. Pero me miraba en otras versiones como la PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice: Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación y me has ayudado a prosperar. Tú me ayudas a correr más rápido y le das fuerza a mis piernas. Otra versión dice, la traducción en lenguaje actual: me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Y aquí le hago un llamado a los jóvenes que han crecido cerca de su familia, que sus padres han estado presentes, a que acaten aquel llamado que desde niños nos hacen a hacer el bien, y que crea convicciones tan fuertes que a través de los años nos sentimos prosperados por ello, y no prosperados, como lo decía papá, a través del dinero, sino prosperados a través de emociones fuertes, prosperados a través de ciertas otras cosas. 3 cosas necesitamos, iglesia, entonces entender, y que lo hemos dicho hasta aquí. 1 es un andar renovado. 2, valorar sus riquezas. Y 3, el resultado. Y ese resultado tiene que ser evidente. Para el mundo que nos rodea, esa misma pregunta: ¿qué los hizo grandes? Generalmente están listos con sus respuestas como: la fortuna hizo grande a este hombre, o fue un mero accidente y un golpe de suerte, o por esa capacidad natural que está en mí, llamada autosuficiencia, que ha demarcado y que me ha generado esos resultados. Pero iglesia, la mejor respuesta sería: ha sido su protección, la decisión de caminar en sus atributos, que nos ha hecho aumentar y nos ha hecho mayor, no solo en la dimensión espiritual, sino también en la dimensión natural. Amén. Ser buenos se debe reflejar en todos los aspectos, no solamente del mundo natural, sino también desde el mundo espiritual. Y por eso, David, yo creo que vamos a expresarlo de la forma como tú mejor lo sabes hacer, y es adorando a Dios. Y antes de cantar una canción, como lo dice Génesis 1:27, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y ahora, antes de empezar el servicio, tenemos un momento con la alabanza de compartir una palabra, orar. Y se concluía referente a algo muy parecido que se veía en la enseñanza, que hay 2 cosas muy importantes que tenemos que tener presentes: identidad de
de que fuimos creados a imagen de semejanza de Dios y por ende somos buenos, pero también de que nuestra naturaleza tiende a ser pecaminosa. Y si no tenemos identidad, pues siempre vamos a estar como aquel que en su casa no tiene rejas, pensando que en cualquier momento se le van a meter. Pero si tenemos identidad, a pesar de que tenemos presente de que puede que se metan a la casa, hay una reja, un cerco alrededor de nosotros. Amén. Usted se puede poner de pie para glorificar el nombre del Señor. Oh, santo Dios. Usted puede levantar sus manos a Él. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Oh, Jesús. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprender. Oh, sí, santo. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Iglesia, rara vez pedimos orar por ser más benignos. Y debería ser un ejercicio continuo de parte nuestro. Por eso quiero provocarte en esta hora que tú levantes oración, que puedas abrir tu boca y dile: Señor, yo clamo para ser bueno. Ayúdeme a ser bueno, no solamente de palabras, sino de hechos. Que mi mente, mi corazón, todo lo que soy Dios, desde mi esencia, mi espíritu, tú transformes, Señor, aquellos pensamientos que son desagradables. ¿Cómo puede fluir de parte de nosotros el ser bueno, no solamente para con nosotros mismos, sino para todos los que están a nuestro alrededor? Usted lo puede declarar. Nosotros consideramos la benignidad como parte del temperamento de una persona, más que una virtud cristiana. Y esa es la virtud que está sobre ti y está sobre mí, iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la virtud que tenemos de parte de Dios. Los benignos emplean su fuerza para enfrentar verdaderos gigantes, pero optan por no llevarse por delante a los demás. A veces nuestras acciones simplemente las justificamos: es por esto, es por lo otro. Pero nos olvidamos de la naturaleza misma de lo que es Dios y lo que debemos ser tú y yo como sus hijos.
Hemos sido nacidos, hemos sido creados por Dios para ser buenos. Y yo declaro esa manifestación sobre su pueblo. Levante tus manos. Yo declaro que esas misericordias de Dios, que multiformes son para con nosotros, nos lleva a un andar renovado, valorando sus riquezas y teniendo como resultado ese ejercicio natural de ser bueno.